Amén. Me llama la atención este himno cuando dice que nosotros perecemos como la flor al calor. Y ahora que he tenido la oportunidad de estar pendiente tanto de las flores y la siembra, uno empieza como a desesperarse, que lo he vivido cuando empieza ese sol tan fuerte y uno empieza a ver cómo la flor se empieza a marchitar. Y entonces uno mira ahí qué puede hacer, que le falta agüita, que le falta riego, que calentó tanto y todavía falta ponerle más agua. Entonces me imagino el Señor con nosotros, que sabe que el tiempo es corto, el de nosotros realmente, y va pasando el tiempo y pues se nos está cortando, llamémoslo así, valga la redundancia, el tiempo, y el Señor me imagino que se preocupa, se angustia en ver cómo nos vamos marchitando, cómo vamos rechazando ese plan de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces es maravilloso cómo a través de la naturaleza Dios también nos enseña muchas cosas hermosas. Vamos a leer el Salmo 7, por favor. Bueno, Salmo 7. Este es un salmo, dice el encabezado. Bueno, desde aquí, este es el título que le dan las Biblias, Plegaria del justo perseguido, pero no aparece en el hebreo. Lo que aparece en el hebreo es este título, Sigayón de David, que cantó al Señor acerca de Cus, el benjamita. Explico brevemente, Sagayón es un tipo de himno. David era músico, recordemos. Entonces, aquí ya se nota, digámoslo así, el tipo de himno, porque no todos son igual el tipo de himno que se va a cantar acá. Porque pues David era el que componía estos salmos y este era como el himnario de la época. Bueno, entonces para que podamos saber que esto es un libro de música. Y entonces este Sigayón les daba las notas o la forma del himno a los que iban a tocar. Entonces, por eso está ahí. Dice Sagión de David que cantó al Señor acerca de Cus, el benjamita. Esto lo quitaron o se perdió porque no se sabe qué pasó ahí, ¿no? Cus, el benjamita. Al parecer era alguien que le estaba persiguiendo a David. Y por eso David entonces compone este salmo. ¿Ok? Al parecer era un enemigo de la tribu de Benjamín. Dice el Salmo 7, oh Señor Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que alguno desgarre mi alma, cual león, y me despedace sin que haya quien me libre. Bueno, ahí podemos comentar. Estoy pensando con el Señor, a ver. Uno se da cuenta ahí la vida de David. Es una vida realmente desde que inicia, llamemos así, el llamado del Señor, empieza mucha persecución, ¿no? Desde que el Señor nos llama a nosotros y nos ponemos como que, digamos, en las filas al servicio de Él de todo corazón. Ahí empieza quizás nuestros problemas, ahí empieza cuando nosotros aceptamos y caemos en las aguas del bautismo, que empieza una cantidad de dificultad. Y a lo largo de la vida cristiana, casi siempre uno está lleno de dificultades, pero hay gozo, hay paz, porque en medio de todo eso ha visto uno la mano del Señor. Entonces esto es lo que el Señor permite para edificar nuestra vida, como fue con David, edificar nuestro carácter, quitarnos nuestros defectos de carácter, nuestros pecados y sobre todo a una dependencia total del Señor, porque nosotros tendemos a la independencia, a que nosotros podemos hacerlo solos, sin el Señor. Sí, también veo ahí que el mío David no es que le hagan daño tanto físico, sino dice acá, no sea que alguno desgarre mi alma, cual león. Como que lo llega a desanimar tanto que le quite las ganas de luchar. Veo ahí, dice, me despedace sin que haya quien me libre. Pero veo es como más un miedo espiritual, un temor espiritual, podemos decirlo así, más que la parte física, es la parte espiritual, que él está, digamos, clamándole al Señor, que por esos enemigos lo desanimen o lo pongan en depresión y todo esto, ¿no?
Pero es que hay algo que debemos recordar. Nosotros somos completos. O sea, nosotros, si se nos afecta algo material, la parte espiritual también se nos afecta. Si nos ataca lo espiritual, nosotros empezamos a bajar rendimiento en muchas cosas. Entonces, somos un completo y a veces yo lo he visto y lo he vivido por experiencia, nos ocupamos más de un área de la vida y la otra se descuida. Entonces, la mente es importante. O sea, en este mundo de pecado, tanto la mente, lo espiritual, lo físico, todo. Entonces, uno se da cuenta acá que el ataque es en todos los ámbitos, inclusive cuando entre más cerca estemos de Dios, uno a veces no sabe si el Señor realmente lo ha perdonado a uno, si de verdad hemos hallado gracia delante de sus ojos. Entonces esas luchas, casi siempre el enemigo ataca es la mente, hermanos. La mente es donde empieza todo, llamémoslo así, y usa instrumentos como las persecuciones, los conflictos económicos, conflictos de hogar, conflictos con los hijos, muchas cosas usa para poder debilitar al hombre. Eso lo veremos en Job nuevamente. ¿Me escuchan? Ya. Sí, yo también estaba meditando porque dice, oh Señor, Dios mío, en ti me refugio. Al uno refugiarse en Jesús, en el Padre, ahí es cuando David dice, sálvame de todos los que me persiguen, de todos los demonios, del enemigo que persigue, y pide liberación también. No sea que no refugiándonos en Jesús, no cogiéndonos de su mano y yendo a Él para que nos salve, para que nos libre, venga el enemigo y pues nos desgarre el alma, ¿no? Y ahí si no haya quien nos libre. Y pues eso es lo que Él quiere, ¿no? Tanto física como espiritualmente, es lo que quiere nuestra destrucción y como dice acá, tal cual, nos desgarre y nos despedace físicamente es lo que el enemigo quiere con nosotros, pero la clave pues yo la veo en el primero, ¿no? En el que el Señor sea nuestro refugio y le pidamos a Él que nos libere. Es lo que yo... Y lo maravilloso es que ahí dice, desgarre mi alma. Mi alma es un ser completo, es espiritual y físico. Entonces es porque, llamémoslo así, David entendía, digamos, lo que compone este cuerpo, lo que nos compone a nosotros. Y pues claro, lo que dice Jessie, el refugio. Si no estamos en el refugio de Jesús, pues todas las dificultades, todos los dardos que nos tira el enemigo, pues nos va debilitando. Bueno, vamos a continuar alabando el nombre del Señor con el himno. Esperar que Tommy me deje compartir, por favor. Oh Dios, mi soberano Rey. Continuamos, dice la siguiente porción, dice, oh Señor Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos injusticia, si he
pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, o he despojado al que sin causa era mi adversario. Que persiga el enemigo mi alma y la alcance, que pisotee en tierra mi vida y eche en el polvo mi gloria. Es parecido como a la lucha que tiene el Señor que tiene, perdón, Job con el Señor, ¿no? Como, Señor, si yo hice esto, muéstrame, ¿no? Pero también aquí David está tan seguro que pues él, digamos así, se atreve a decir, pues si esto es así, que el enemigo persiga mi alma, la alcance, la pisotee en tierra mi vida y eche en el polvo mi gloria. Es particular esa seguridad, ¿no? Es lo que veo allí. Ahí se evidencia mucho de cómo, o sea, digamos, en ese momento, cuál era el estado real de David espiritualmente con Dios, ¿no? Cómo era su relación, como dice Tommy, para que se haya atrevido a decir eso, ¿no? Que el enemigo lo persigue, lo pisotee. O sea, él estaba a cuentas con Dios. Y estar a cuentas no quiere decir que David estaba por encima del bien y del mal. David estaba luchando con Dios, como lo que le pasó a Israel, a Jacob. Entonces, eso es como ver estos grandes hombres que, a pesar de que cayeron, a pesar de las dificultades, no todos, pero en sus momentos caminaron con Dios, y si cayeron, volvieron a levantarse, tomaron la mano nuevamente del Señor y continuaron la caminata cristiana, porque no es solo desde que venga Cristo, eso fue también en el Antiguo Testamento. Yo me acordaba como de un ejemplo tratando de entender aquí esto que estamos leyendo y de estar a cuentas con el Señor y, por ejemplo, con la persona que uno convive o más de los hijos hacia los padres, por ejemplo, cuando los hijos le cuentan todo a sus padres, o bueno, por lo menos sus padres saben el estado de sus hijos, cómo se sienten o qué pasó, si pelearon con alguien o sus alegrías. En el momento en que haya alguna situación, los padres, como están al tanto y conocen a su hijo y hay una relación entre ellos dos, padre, hijo, hijo a padre, pues pueden defenderlo, ¿sí? Pueden preguntarle al Señor, saber cómo es la situación, exponer y solucionar también junto con el Señor las cosas. Pero cuando no, pasa lo que nosotros nos pasa con Jesús y con el Padre. Si no le contamos las cosas al Padre, si no somos sinceros, si no tenemos una relación muy cercana a Él, pues como Él nos puede ayudar. Él necesita tener una relación cercana a nosotros, tener sí, una relación íntima y poder liberarnos a sí mismo. Y eso es lo que veo aquí en David. Gracias. ¿Alguien más desea compartir lo que piensan de estos tres? ¿Sí? Sí, escuchamos. Bueno, por aquí está lloviendo, entonces no sé qué tal está el internet, pero yo pues estaba meditando, en el anterior decía, en los anteriores versículos decía que el Señor era mi refugio, ¿sí? Y acá en este pues lo que vemos es que Él como que expresa que estaba bajo su refugio, entonces eh, no se quitaron el versículo. Sí, sí, sí. Entonces acá dice, oh Señor Dios mío, si yo he hecho esto, que hay en mis manos injusticia, entonces él como que estaba confirmando, yo estaba bajo su refugio, ¿sí? Y como que él, lo que yo veo es que, oh Señor Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos injusticia, entonces él como que estaba seguro, ¿sí? No creo que en mis manos haya injusticia porque estoy bajo su refugio, bajo sus alas, bajo su protección, estoy debajo de tu cerco divino, mejor dicho, pegado a ti, no sé, como que él se, él se sentía en gozo, en paz por, porque estaba pensando seguro que él no, que en ese momento de su vida seguro no había injusticia, porque estaba tan cerca de Dios que él estaba tranquilo, ¿verdad?
Sí, señora. ¿Y con qué seguridad habla, no? O sea, que esa es la que nosotros debiéramos hablar. ¿Qué he hecho? ¿Por qué o sea, por qué me están persiguiendo? Si he hecho esto, he hecho algo malo, pero porque estaba a cuentas. Y cuando leamos lo de Job, vamos a ver si es muy parecido o no es tan parecido, o qué fue lo que le pasó a Job. Entonces vamos a seguir alabando. Amén. Es maravilloso a través de este himno también, que debiera ser nuestra experiencia, cómo David sabía que Cristo era real en su vida, cómo David sabía y vivía que Dios era bueno en su vida, cómo muchos de estos en la antigüedad, como David, patriarcas, vieron la venida de Jesús, la primera venida, y la vieron con los ojos de la fe. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios, cuando peleaban con Dios, no había ni una baja, no moría ni uno? ¿Cuántas veces cuando ellos peleaban sin Dios, eran batallas perdidas? ¿Cuántas bajas tenían en esas diferentes guerras y batallas que ellos tenían? Es una enseñanza de que muchas veces, como no conocemos a Dios, no estamos a cuentas con Él, peleamos nuestras propias batallas y llegamos a nuestras casas o estamos en nuestra vida actualmente cansados y agotados de batallas perdidas. Y es porque hemos peleado, ¿qué? Mal. Hemos peleado sin Dios. Entonces es maravilloso ver cómo David nos enseña también, y Dios nos enseña a través de David de su experiencia real y personal con Dios, cómo debemos pelear con Dios. Vamos a continuar con los siguientes versículos. Ok. Dice lo siguiente, la porción que viene. Levántate, oh Señor, en tu ira. Álzate contra la furia de mis adversarios y despiértate en favor mío. Tú has establecido juicio. Que te rodee la asamblea de los pueblos y tú en lo alto regresas sobre ella. El Señor juzga a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Acabe la maldad de los impíos, mas establece tú al justo, pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Bueno, me llama la atención esto. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y la integridad que hay en mí. Eso me parece atrevido. O yo no lo podría decir todavía así. Es increíble cómo al tener una relación tan cercana con Jesús uno puede decir, puede estar seguro de que el Señor tiene todas las cosas en sus manos nuestras y estamos a cuentas. Y la otro que me llama la atención siempre en la escritura es que cuando dice Dios, el Dios justo prueba los corazones y las mentes,
Normalmente en el mundo dicen que estos son sinónimos, porque así habla la Biblia, y eso tienen ahí unos nombres todos técnicos teológicamente para decir. Pero es que hay una cuestión. La palabra literal que aparece acá detrás de mentes es riñones. Y en el hebreo se refiere al hombre interior, o sea, al que está allá adentro, 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 al que Dios ve y nosotros no vemos, al hombre interior. Entonces, pues definitivamente corazones y mentes, así traducido, no es lo mismo. No es lo mismo. De hecho, acá hay una notica que dice que literalmente se refiere a los riñones, es decir, el hombre interior, porque así le llamaban en el hebreo a esa palabrita, a esa parte pues del hombre interior. Eso es lo que yo podría aportar. Bueno, yo quiero aportar algo de lo que estaba diciendo Tommy, porque también me llama la atención, como dice Tommy, es como atrevido, pero cuando uno entiende la relación que tenía David con Jesús, no es atrevida. ¿Por qué? Porque cuando dice, júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Resulta que cuando David dice, conforme a mi justicia, David no está hablando la justicia de él. Él está hablando que la justicia de Cristo la hizo propia, es de él. Por eso él dice, mi justicia es Cristo en mi vida. Entonces, cuando uno llega ya a hacer de esa manera un poco atrevido, decir, oiga, tengo a Cristo en mí, sé que soy íntegro, sé que mi justicia, que es Cristo, pues no hay pecado, estoy limpio, estoy libre, le he entregado mi vida. Y cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, nosotros no pecamos. Entonces uno diría, ¿pero por qué David después pecó? Porque a veces nos sucede como quizá le sucedió a David en ese momento. A veces uno le dice, Señor, tengo un problema con esta cosa, con algo, con un vicio, con algo. Y a veces es más fuerte que nosotros mismos. Pero yo estoy ahí batallando con Cristo y con su Espíritu Santo. Solamente puedo caer cuando le digo al Espíritu Santo, espéreme un momento, espéreme ahí, que voy a hacer lo que me gusta. Pero si el Espíritu Santo de Cristo yo no lo aparto, no le digo que me espere, yo de rodillas clamo y pido liberación y pido ayuda, y su Espíritu Santo, como sea, a través de la palabra, del canto, de las promesas que yo me aprenda, de todo lo que yo tengo que vivir, que dejar que Cristo viva en mí a través de su Santo Espíritu, pues yo podré hablar como habló David en ese momento. David tenía la certeza de que la justicia de Cristo era su justicia y que él era íntegro porque la justicia de Cristo, porque el Espíritu Santo estaba en él. Entonces es como nosotros podemos, con la ayuda de él, porque como dice Tommy, uno no se atreve porque estamos creciendo en él, podamos llegar a hablar momentos así como habló David. Es maravilloso. ¿Alguien más desea aportar algo? Vamos a poner un himno, pero después volvemos a leer porque aquí hay muchos párrafos que necesitamos meditar. Maravilloso. Vamos a continuar. Nunca termina ni cambia.
Qué himno tan hermoso. Grande es tu fidelidad. Es eso lo que clamaba y clama David en este y en otros salmos. Él sabía en quién había confiado. ¿Podemos continuar leyendo los mismos versículos? Por favor. Vamos a leerlos. Dice, levántate, oh Señor, en tu ira, álzate contra la furia de mis adversarios y despiértate en favor mío. Tú has establecido juicio. Que te rodee la asamblea de los pueblos y tú en lo alto regresas sobre ella. El Señor juzga a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Acabe la maldad de los impíos, mas establece tú al justo. Pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Eso también se relaciona a lo que hemos estado estudiando con Job, y es que acá hay un juicio, que nos estaba diciendo que David también sabía que había un juicio, que había un concilio decidiendo también la situación que en ese momento estaba viviendo David en su vida, que nada se mueve sin la voluntad de él, que Dios había decidido tomar a cuentas, por eso él reclamaba, porque la justicia de él, que la hacía él, era Cristo, y David reclamaba ¿qué? Justicia. ¿En qué? En ese juicio celestial que se estaba celebrando por un problema, por una adversidad, por un conflicto bien delicado que en ese momento estaba teniendo ¿quién? David. Y David estaba pidiendo que el Señor se encargara de sus adversarios, que el Señor fuera el que peleara su batalla. Por eso es que uno encuentra en la palabra que dice, quedaos quietos, que esta pelea, ¿quién? Dice el Señor, es mía. Entonces ahí lo que el Señor nos muestra a través de David también es eso, cómo se debe pelear. Que cuando en nuestra vida está pasando algo es porque nuestro caso está ya en ese momento, Satanás nos está pidiendo y está en ese momento pasando en ese concilio. Y se va a permitir cosas como hay cosas que no se va a permitir. Entonces es maravilloso que cada caso, por eso es que dice la palabra que al sol de hoy ni ellos están descansando, ellos no están descansando, aquí hay una guerra fuerte, nosotros somos los que dormimos, nosotros somos que porque nuestro cuerpo se cansa y aún no estemos cansados físicamente, dormimos espiritualmente. Y mientras tanto el cielo trabaja incansablemente porque Satanás nos reclama día y noche. ¿Sabe que le queda qué? Poco tiempo. Es que la asamblea de los pueblos de pronto puede confundir. Acá cuando dice David que te rodee la asamblea de los pueblos, se refiere a los seres de otros mundos, al concilio celestial. Estos pueblos no son terrenales. Ahí está lo que está hablando la hermana Alcida, porque tú has establecido juicio y se une con esto. Está hablando de esa asamblea, ese concilio que existe en el reino de los cielos. Gracias. Gracias también, Jessie. Sí, es que me asombra esa relación que tiene David y es lo que yo le digo al Señor, yo quiero eso. Esa relación que tiene con David y esa firmeza y no veo temor aquí en el versículo 10 cuando dice, bueno, lo hablan tampoco en los otros versículos, pero dice mi escudo está en Dios. Y me quedé meditando desde el principio en ese escudo, porque el ser humano, así como yo lo vi en Génesis 15, cuando el Señor le dijo a Abraham que no temas, yo soy un escudo para ti. El ser humano, y me incluyo nosotros, sobre todo las mujeres, pero los hombres también, nosotros buscamos protección, y a veces también, y somos con mucho miedo a veces, pero es por eso, porque no buscamos primeramente al que nos debe dar protección, así lo haga de otra manera, por medio de otra persona, pero es a él el primero a que debemos pedirle protección, a que si tenemos miedo de decirle, tenemos miedo. Entonces, veo acá en David veo que no tiene miedo, no sé, o sea, como que no lo muestra mucho,
pero dice mi escudo está en Dios, lo dice con esa propiedad, lo dice con esa seguridad, porque en su vida su escudo es Dios, entonces es algo muy maravilloso como pedirle al Señor que no, que en medio de que nuestro caso esté en el cielo, ser sinceros si tenemos miedo, pero ponérselo en sus manos, Él va a quitar quizás ese miedo, lo va a quitar y cada vez va a ser más nuestro escudo como lo fue con David. Entonces es algo muy impresionante, me parece impresionante como David lo dice con esa firmeza y como nosotros también debemos llegar a eso, a que nuestro escudo solamente sea nuestro Señor Jesús. Y para eso, pues como lo vimos en los anteriores versículos, yo veo que hay que tener una amistad con Él, una relación muy íntima y estar a cuentas con Él para que Él nos pueda proteger ante el enemigo, ante sus acusaciones. Bueno, quiero que meditemos en algo, porque no hace como 2 o 3 sábados hablábamos que Dios decía que David era conforme a su corazón. Cada vez que vamos leyendo a David, sus salmos, podemos cada vez aprender más qué es ser conforme al corazón de Dios. Y ser conforme al corazón de Dios es que cuando lo que hablaba Jessy, que es su escudo, es cuando nosotros lo hacemos nuestro escudo, pero no se queda ahí. Porque él dice, salva los rectos de corazón, y esos rectos va unidos con la justicia. ¿De quién? De Cristo. Y por eso es que se encontraba David íntegro, conforme a mi justicia, o sea, ¿quién eras él? ¿Qué había hecho para él su justicia? Cristo. Ya la llamaba para él mi justicia. Lo que nosotros debemos porque hacer como David, porque esto agradaba al Padre, porque David aceptó a Jesús como su justicia. Por eso era el que les decía, no habían visto la primera venida de Cristo, pero lo vieron con los ojos de la fe. ¿Alguien desea participar? Sí, que cuando David entonces dice acá conforme a mi justicia, pues en realidad él está seguro es porque esa justicia no fue generada por él, sino fue la que Jesús puso en él. Desde Amén. ese punto de vista, puede decirlo con propiedad. Sí. Pero entonces yo te entiendo lo que tú decías porque uno diría tan atrevido, ¿no? Porque es que inclusive uno llega a ser atrevido para decir que la justicia de Cristo es mía cuando yo no camino con Cristo, cuando yo no conozco a Cristo, cuando no acepto a Cristo como tiene que ser, entonces eso viene siendo algo atrevido, ¿no? Pero cuando tiene esa experiencia que había tenido, pues claro, para los ojos de los demás es atrevido. Y no sé si a ustedes les ha pasado que a veces como uno habla con Jesús o como uno se comporta con Él, para el resto le parece como atrevido. ¿Cómo se atreve usted a hablarle hacia Dios? ¿Cómo se atreve usted? Pero hermanos, eso se llega a dar a través de una intimidad con el Señor y una experiencia diaria con Él. Y cuando eso se da, uno empieza a entender cómo es que está hablando la otra persona. Y ahí es donde uno dice, no, él no está siendo atrevido. Que llegó a tener tal intimidad con el Señor, tal confianza le genera también para poder hablar así. Maravilloso. Bueno, vamos a continuar alabando el nombre del Señor, entonces.
Dice ahí en este himno, dejo mi orgullo. Eso es uno de los pecados que es difícil de evidenciar en nuestra vida, pero que nos separa grandemente del Señor. Es evidente que David no tenía orgullo. Es evidente que David era conforme al corazón de Dios. Ese pecado, como otros que no se evidencian, como hay otros que se ven a simple vista, como mentir, aunque pues a veces mentir tampoco, pero sí hay pecados a la vista muy fáciles que uno las evidencia a uno mismo, pero el orgullo no. Por eso es que debemos estar cada vez más cerca de Dios, porque Él es el único a través de su Santo Espíritu que nos puede mostrar en qué en mi vida, qué faceta todavía o hay orgullo en mi vida. A veces, y lo digo por experiencia, decimos, no, yo no tengo orgullo, pero cuando estamos cerca de Jesús, nos muestra el orgullo. Y hay que trabajar con eso, con la ayuda del Señor, porque de esa manera podemos estar más cerca de Él, como David. Siguiente versículo. Bien. Dice, y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. He aquí con la maldad sufre dolores y concibe la iniquidad y da a luz el engaño. Ha cavado una fosa y la ha ahondado y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su violencia descenderá sobre su coronilla. Daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor, al Altísimo. Bueno, yo veo aquí que David pues también sabe que para el impío también hay oportunidad, ¿no? En medio de toda esa impiedad, pues dice acá que si no se arrepiente, vienen todas estas cosas que él ha aprendido de Jesús, que le pasan a los impíos que no se arrepienten. Porque dice el Señor vivo, yo dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino. Entonces, bueno, eso es lo que podría decir. Mi pregunta es, ¿hay impíos dentro del pueblo del Señor? Claro, sí los hay. Yo digo que sí. Sí, yo también digo que sí, porque estaba preciso analizando eso. Dice, y si el impío no se arrepiente, entonces es porque hay un impío que se arrepiente, ¿no? Es lo que yo entiendo. Que sí, es lo que yo entiendo. Sí, opino que sí. Pero ¿qué entendemos por impío y si hay dentro del pueblo del Señor? ¿Qué entendemos ahí? ¿Que hay pecado en nuestra vida? Sí. Lo curioso es que en el versículo 14 dice, he aquí, con la maldad sufre dolores y concibe la iniquidad, concebir, y luego viene y da a luz que el engaño. Y el engaño es una manera en la cual Satanás trabaja, ha trabajado y seguirá trabajando. Y por eso dentro del pueblo hay engaño, hay iniquidad. Y a veces vemos, no siempre, ¿no? Como los casos de Job o a veces David, que vienen consecuencias que no entendemos del por qué. Pero son consecuencias también de qué? De su impío corazón, de su pecado, de su engaño. Y lo curioso es que esto lo lleva a cavar un hoyo, una fosa. ¿Y por qué cava un hoyo? ¿Y por qué cava una fosa? Porque hay la Pues, muerte espiritual. sí, sí, eso mismo, que se va muriendo poco a poco en sus delitos, en sus pecados, porque no se los lleva el Señor. Eso es como si estuviera cavando su propia tumba, de a pocos. De a pocos.
Entonces, a veces, como podemos ver el caso de David, el caso de Job, fueron probados, pero a veces no es que estén, digamos, a veces encontramos, hermanos, situaciones muy difíciles y no necesariamente es una prueba. Es un corazón impío, es un corazón duro, es un corazón que, digamos, no ha sido honesto con el Señor y hay en el engaño. Y sin darse cuenta, poco a poco van cavando ¿qué? Su propia muerte, su propio hueco, su propia fosa. Entonces es delicado porque acá el impío no solo son los de afuera. Nosotros podemos llegar a ser ¿qué? Impíos para con el Señor. Lo maravilloso es que después David dice, daré gracias al Señor conforme a quién, a su justicia. ¿Por qué justicia ahí? Ya no es mi justicia. Y cantaré alabanzas al nombre del Señor, el Altísimo. Porque el Señor ya ha hecho ¿qué? Justicia. ¿Conforme a quién? Conforme a sus enemigos. ¿Por qué? Porque David había tomado anteriormente la justicia que era Cristo en su vida. Y cada juicio, porque aquí hablaba de un juicio, pues trae consecuencias. Y conforme a la justicia de Cristo se empieza a dar ¿qué? Estas consecuencias. ¿Para quién? Para el impío, para el que persigue al pueblo del Señor, a sus hijos. Entonces uno a veces dice, sí, pero es que son los demonios. Sí, en el caso era Satanás y la serpiente se dejó usar. Sí, son los demonios. Pero cuando yo no estoy a cuentas con el Señor, no estoy sincronizada con el Señor, pues el enemigo me puede tomar. Y eso lo vamos a ver en Job. ¿Cómo puede Satanás? Es un siguiente ataque. Tomar a los más cercanos de uno para herirnos. No busca a los de afuera, los más cercanos. Porque sabe que es donde más nos duele. ¿Y qué? ¿Por qué hace eso? Porque nos quiere debilitar, perder nuestra fe. Pero acá es donde David dice, daré gracias al Señor, conforme a quién, a la justicia, porque el Señor hizo ¿qué? Un juicio. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor. Más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar, a ti por fe
más cerca, oh Dios, de ti. ¿Cuántos hemos experimentado esa presencia del Señor en nuestra vida? ¿Cuántos hemos sentido su mano en las dificultades más fuertes y real? O sea, hemos sentido su mano en nuestro hombro. Porque Él es real, hermanos. Y si no lo han vivido, es bueno pedirle eso al Señor, que podamos vivir más esa experiencia. Eso reconforta el alma. Amén. Vamos a continuar alabando. Amén. ¿Cuántas veces también el enemigo nos ha hecho sentir que Jesús no nos ama, cierto? Que Jesús se olvidó de nosotros. Que Jesús, quizás como Job, llegó a sentir que ya no era su amigo. Y en la vida de uno puede faltar todo, menos ese sentimiento puede estar en nuestra vida. Pero muchas veces las adversidades y el dolor llega tan fuerte que se llega a sentir que el Señor se ha olvidado de uno. Por eso la palabra dice que aunque padre y madre se olvide, o sea, se olvide de nosotros, Él nunca se olvidará de nosotros. Él nos lleva esculpido en sus manos y nos ama. Entonces el enemigo tiene muchas facetas y fases que usó con Job y que usa con nosotros para desanimarnos, para hacernos desconfiar de que Dios está a nuestro lado.